gracias por participar en los vídeos de Proa Comunicación. Hoy vamos a hablar de reputación y economía y en primer lugar nos gustaría saber qué opinas o qué puedes aportar acerca de la evolución de la economía en España en los últimos 10 años. Buenos días, es un placer participar en esta entrevista del Grupo Proa y básicamente yo diría varias cosas muy sencillas y muy concretas. La economía española en los últimos 10 años ha tenido un cambio estructural muy significativo. La economía de los años 2000 es muy distinta a la economía actual de España. Y yo diría, quizás si tuviera que destacar dos características, diría en un primer lugar porque es una economía mucho más abierta, es una economía donde exportamos mucho más al exterior que antes y donde el peso de la construcción es mucho menor. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro crecimiento económico es mucho más saludable, pero también tenemos mucho más retos desde el punto de vista de la política económica. La segunda característica, además de exportar más, es que creamos mucho más empleo, por lo menos hasta ahora. Es una economía que antes necesitaba crecer el 2% para crear empleo, pero ahora con pocos crecimientos se crea empleo. Y yo destacaría que una de las razones por las cuales se ha producido este cambio estructural en la economía española son dos. Yo creo que fueron las reformas que se tomaron hace unos años, concretamente dos reformas. En primer lugar, la reforma del mercado de trabajo, que permitió que nuestro mercado de trabajo funcionara de una forma más efectiva y que efectivamente con crecimientos de menos del 2% se generara empleo y que fuera también una economía más competitiva que nos permitió exportar. Y en segundo lugar, la reforma del sector financiero fue fundamental. Posiblemente este crecimiento diferencial con Europa no se explicaría si no hubiera sido porque en España sí fue una profunda reforma del sector financiero, tanto desde el punto de vista del saneamiento de los balances de los bancos, pero también del cambio en el gobierno corporativo de los bancos. Y por tanto yo creo que esas son las dos características fundamentales. Y por acabar un poco esta visión, es cierto que se está produciendo una desaceleración significativa, diría yo, de la economía española. Hoy, precisamente ayer, el Gobierno aprobó su nuevo marco macroeconómico, en el cual ya se prevé una desaceleración al 1,6 del crecimiento este año y al 1,5 el año próximo. Pero a pesar de que se produce esta desaceleración, los fundamentales de la economía española son buenos. Tenemos superávit exterior, la inflación es baja y tenemos además, se sigue creando empleo, aunque es cierto que la mayor parte del empleo que se está creando es en el sector público. Pero tenemos un gran reto y el gran reto es el déficit público y la deuda pública, y en eso el Gobierno tiene que ser especialmente prudente y precavido. Íñigo, ¿qué importancia le otorgas tú a la reputación en el ámbito financiero y en concreto en el sector de los bancos? Yo creo que el sector financiero y la banca en particular, la reputación es fundamental. No solo en la banca, sino yo creo que en el conjunto de sectores, telecomunicaciones, energías eléctricas, la reputación es básica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que reconocer que se han cometido errores en el pasado, no cabe la menor duda. Hablamos de la crisis de los años 2000, donde hubo una burbuja inmobiliaria, donde el sector financiero, pues, tuvo una expansión en los créditos inmobiliarios muy alta, donde, digamos, se calculaban los activos a un precio muy hinchado y se sobreprestaba, por así decirlo, que dio lugar a la crisis de los años 90. También ha habido algunos episodios de distribución de activos, a lo mejor no entre los clientes, cuyos clientes realmente les faltaba información para valorar el riesgo. Es decir, ha habido sin duda alguna episodios mejorables, ¿no? Pero yo creo que se ha producido en todos los aspectos un cambio muy sustantivo en el sector financiero. La reforma del año 2012 cambió drásticamente lo que es el gobierno corporativo del sector financiero español, y yo creo que desde este punto de vista el gobierno corporativo creo que es de los sectores financieros más modernos, más transparentes que existen ahora en Europa. Es decir, se rompió la vinculación entre el poder político local y las cajas de ahorro. Yo creo que era uno de los cánceres que tenía el sector financiero español y que generó la crisis del año 2010, 2013. Se han producido también cambios significativos en el sector financiero desde el punto de vista de las buenas prácticas, distribución de productos. También en Europa se aprobó la MiFID II, es decir, ha habido cambios muy significativos. Y yo diría que el sector financiero es siempre un sector complicado desde el punto de vista de la percepción pública, no cabe la menor duda, porque bueno, siempre cuando uno compra un electrodoméstico,
momento en el que lo compra es siempre muy agradable, pero el momento de pagarlo siempre es mucho más no tan agradable, ¿no? Y por tanto el sector financiero siempre tiene que jugar un papel desde el punto de vista de la imagen complicado, pero yo sí quisiera decir que posiblemente sea el sector financiero el que explique, lo digo muchas veces, el diferencial de crecimiento de España. El sector financiero comenzó, una vez que se hizo la reforma del sector financiero, en el año 2012-2013, muy pronto empezó a dar préstamos nuevos a consumidores y empresas y fue posiblemente el gran catalizador del crecimiento económico de España, ¿no? Tenemos un sector financiero en España muy sólido, es decir, con un nivel de capitalización muy importante y un sector financiero que además tiene los activos, los balances saneados y además parte del sector financiero es un sector financiero internacional, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta la importancia que tiene el sector desde el punto de vista estratégico de crecimiento económico de la economía del país. Es fundamental que el sector financiero sea rentable, eso es una cuestión muy importante en el sentido de que es precisamente cuando está rentable el sector financiero que va a permitir que se capitalice y por tanto al tener más capital se puedan otorgar nuevos préstamos. Por tanto, la salud del sector financiero es fundamental y yo creo que es importante también que la opinión pública en general tenga una percepción equilibrada de la importancia del sector y también de los aspectos positivos del mismo. ¿Nos podrías dar unas pinceladas acerca de los retos de la economía española en los próximos años? La economía española está, como comentaba anteriormente, en un proceso de desaceleración. Estamos creciendo, bueno, las proyecciones del Gobierno son de crecimiento del 1,6% para este año. Todavía no sabemos cuál va a ser el déficit público de cierre del año 2019. La mayor parte de los analistas apuntan a un déficit del 2,5%, lo cual significa que no se ha reducido nada el déficit público el año pasado. Veremos cuál es, por tanto, esta cifra de déficit final del año 2019, si es alrededor del 2,5, si es más del 2,5. Lógicamente, el margen de maniobra para el año 2020 va a ser muy pequeño para el Gobierno, es decir, apenas va a haber margen para gastar más, porque el ciclo no nos va a dar más ingresos. Y tenemos, y desde luego yo estoy absolutamente convencido que ni el Gobierno ni la Unión Europea nos va a permitir sobrepasar la cifra mágica de déficit del 3%. Y esa cifra mágica no es que sea un capricho, es decir, que somos un país con una deuda pública de cerca del 100% del PIB, en desaceleración y sin inflación, y como tengamos un déficit por encima del 3%, pues realmente entraremos en una espiral de incremento de la deuda que difícilmente va a ser posible financiar, ¿no? Por tanto, el primer gran reto es el déficit público y la deuda pública. En segundo lugar, España es un país que tenemos la tasa de paro más importante de la Unión Europea, una tasa de paro muy elevada, y en un contexto de desaceleración económica, la creación de empleo se va a ralentizar, como estamos observando en las últimas cifras de empleo. Y por tanto hay que ser muy precavidos, ¿no? Sobre todo en todo lo relativo a la reforma laboral. La reforma laboral que se realizó en el año 2012 hizo que la economía con poco crecimiento se generara empleo. Y para España es fundamental seguir generando empleo. El empleo, la generación de empleo es la principal elemento en la lucha contra la desigualdad. Y no vamos a conseguir mantener una política igualitaria si no se crea empleo. Y por tanto yo creo que hay que hacer aquellas reformas que permitan mejorar el mercado laboral. Hay que conseguir mejorar la empleabilidad de las personas, hay que seguir apostando por el emprendimiento y creemos que en ese sentido hay que ser tremendamente prudentes. Y en tercer lugar, en un contexto de desaceleración económica como la que estamos viviendo, creo que es muy importante que se ponga énfasis en la eficiencia del gasto público. Es decir, creo que hay mucho margen de mejora, sin reducir lógicamente nuestro estado de bienestar, pero ofreciendo los mismos servicios con menores costes. Hay muchas duplicidades, los estudios internacionales así lo apuntan, y desde luego la peor medicina, en mi opinión, para salir de este proceso de desaceleración es aumentar los impuestos.